Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Por aquí está pasando un huracán muy fuerte en estos días, pero bueno, aquí confiando en Dios, en que Dios nos protege y nos da la fortaleza para pasar por todos estos desafíos de la vida. Hoy continuamos con el estudio en el libro de Santiago. Estamos en el capítulo 1 y trataremos de cubrir de los versos 21 al 27. Bueno, sin más, vamos a continuar, pero sin antes recordarte que te suscribas al canal, que le des un like a este video para que el algoritmo envíe esta enseñanza a muchas personas y de esa forma, entre todos, llevemos la verdad a muchas familias más. Bueno, sin más, continuemos. Continuamos en Santiago, capítulo 1, versos del 21 al 27. Y haciendo un breve repaso de los puntos más importantes que Santiago ha mencionado en este capítulo, voy a recordar algunos. Siempre tengamos presente que precisamente el libro de Santiago no está escrito de una forma en un orden cronológico progresivo, sino como hemos hablado ya al inicio del estudio de este libro, él en algunos momentos toca un tema, deja pasar varios versículos donde toca otro y luego retoma el tema anterior, casi siempre dándole un nivel de profundidad. Que este estilo, verdaderamente esta parte de profundizar en el tema luego, también lo encontrábamos en el Evangelio de Juan y en otros libros, porque es parte del estilo hebreo. Pero hay algunos otros aspectos que encontramos en Santiago que son muy particulares de su estilo. Bueno, un repaso breve sería mencionar que hablamos sobre las pruebas y que las pruebas son instrumentos de Dios para medir nuestro crecimiento en la fe. Repito, las pruebas son instrumentos de Dios para medir nuestro crecimiento en la fe. Y cuando pasamos esa prueba o ese examen positivamente, eso crea en nosotros como un depósito en nuestro ser interior de perseverancia, de resiliencia, de resistencia, que es un elemento que nos da una garantía de poder llegar hasta la meta final, que es llegar a la presencia de Dios como obreros y obreras aprobadas. También nos habla Santiago de que son una forma de saber cómo estamos nosotros en nuestra fe, cómo estamos, es como un examen en el cual nosotros nos presentamos delante de Dios a través de esta prueba y pasamos o no pasamos el examen. Cuando pensamos, por ejemplo, pero ¿por qué Dios me permite pasar por acá? Pero es que yo estaba haciendo todo tan bien y ahora me pasa esto. Es como que Dios no es mal agradecido. O sea, yo me estoy portando bien y Él permite que esto pase. Sí, cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamientos, entonces podemos estar dándonos cuenta que nuestra fe no está tan fuerte, que nosotros todavía no hemos llegado a esa madurez de que Cristo está en el centro independientemente de las circunstancias que nos rodean. Y para eso mencionamos algunos casos de pruebas que pasamos en la vida, como una enfermedad terminal, como predicadores que han pasado por situaciones muy difíciles. Eh, Gigi Ávila, por ejemplo, que era un evangelista puertorriqueño y que un día cualquiera, el esposo de su hija la mata a puñaladas. Y recuerdo en ese tiempo sacaron varias fotos de Gigi donde él está en una campaña evangelística llevando personas a Cristo y tiene su Biblia levantada y dice, a pesar de todo esto, yo estoy bien con mi Dios.
O sea que la prueba no lo tumbó. Porque imagínate, un siervo de Dios, alguien comprometido, que es un instrumento de Dios para traer miles de personas, como llegaron miles de personas a los pies de Cristo a través de Gigi. Y que ahora, pues, le maten a su hija a puñaladas. O sea, qué difícil. Eso es una prueba que puede mover los fundamentos de cualquiera. Bueno, las pruebas entonces llegan a nuestra vida y nosotros con nuestra respuesta podemos observar la madurez que tenemos en la fe. Si estamos en Cristo para que Él nos bendiga y nos dé cosas, o si estamos en Cristo porque verdaderamente creemos que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es el creador del universo, independientemente de cómo me vaya a mí en la vida. La prueba entonces va a revelar si estamos en el cristianismo porque hemos creído la verdad o por conveniencia buscando bendiciones. Es todo un proceso. Sabemos que cuando llegamos a Cristo, eh, todo es para nosotros. Señor, dame, Dios súpleme, Dios provéeme. Conforme se va madurando en la fe, entonces Dios va siendo puesto en el centro. Y ahora ya tú no vienes a decirle, Señor, dame, sino que más bien vienes a decir, Dios, dime cómo yo te puedo dar. Dime qué yo puedo hacer para agradarte. Y esa es la gran diferencia en la madurez, cuando estos asuntos nos van mostrando nuestra condición real. También mencionamos el tema del doble ánimo. Recordarán que son personas que oran eh, y caminan con Jesús, pero que dudan. Entonces, un día están con Jesús, otro día no están con Jesús. Una mañana están adorando a Dios, pero en la tarde están dudando. Sí, es lo que se llama el doble ánimo en el texto bíblico, que se refiere en el griego a una doble mente, o sea, una doble forma de pensar. Sí, pero no, sí, pero no, que descritos en términos apocalípticos son descritos como los tibios, los que no son ni fríos ni son calientes, ni están con Dios ni están con el diablo, o están con los dos, para ponerlo en otros términos también. Y estas personas de doble ánimo también son descritas aquí por Santiago. Y fue uno de los temas que hemos tocado. Tocamos el tema de los ricos y los pobres. Y la respuesta o las expectativas de Dios sobre cada uno. Y que vimos que la autoestima, la valía de un rico o de un pobre, no depende de su situación económica ni de los recursos materiales que tenga, sino de su relación con Dios. Como se dijo acá en el estudio, ni el pobre puede tener envidia del rico, ni el rico puede sentirse superior al pobre, porque ese no es el punto. Y vimos también que en ninguna parte de la Biblia Dios condena a las personas que tienen dinero solo porque tienen dinero. Y que hay muchos casos en la Biblia de personas muy adineradas que contribuyeron de formas muy efectivas en el reino de los cielos. Hablamos de las mujeres que fueron el soporte financiero en el ministerio de Jesús. Todas eran mujeres adineradas o casadas con señores muy adinerados. Mencionamos a Lidia, mencionamos a Cornelio, que era un gentil que daba limosnas para el judaísmo. En fin, Abraham en el Antiguo Testamento, David también, Salomón, muchos más, que tenían mucho dinero. Así que el tema no está en el dinero, sino en cómo tú manejes el dinero. El tema no está en la pobreza, sino cómo tú manejes la pobreza. Si la persona pone su confianza en las finanzas, entonces sí que está muy perdida, porque cuando venga la prueba no la va a poder pasar, por ejemplo. Bueno, también estuvimos hablando sobre las tentaciones en el último estudio, que son instrumentos del enemigo, que tienen como propósito alejarte de Dios y llevarte a sus brazos. Inician con un pensamiento que tiene como propósito, ¿qué? Seducirte.
usando generalmente tu interior, algo que está en tu interior, tu naturaleza caída o tu discurso de vida, tu historia de vida, de dónde tú vienes, tu vida en lo que tú antes andabas pecando. Y bueno, de ahí es como si jalara un hilito y ese pensamiento lo mantienes en tu mente, se fortalece con otros pensamientos más hasta que llega a ser una acción. Esa acción se puede convertir en una práctica, un hábito en tu vida. Y ese hábito te va a llevar o te va a perfilar para ir hacia el camino de la muerte eterna. Y estuvimos explicando el tema de la tentación desde diferentes perspectivas. Bueno, hoy vamos a entrar a Santiago, a la última parte del capítulo 1, de los versos 1 al 27. Y leo para ustedes, por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Empieza este versículo por esto, que vendría a ser como una transición entre el tema anterior y este otro. Por esto, por tanto. Santiago estuvo hablando anteriormente sobre la ira en la vida de un creyente y estuvo exhortando sobre la vida del creyente que debe y puede tener enojo porque es un sentimiento válido, pero la ira, que es la explosión del enojo descontrolada, salvaje, podríamos decir, Santiago dice que no debe de estar en la vida del creyente. Y ahora empieza este otro tema y por eso usa el por tanto. Ahora su mente pasa a otro tema, también relacionado con la voluntad de Dios, e inmediatamente dice, despójense. Apotemenoi es la palabra en griego. Es una palabra bien fuerte, despójense, porque propone una ruptura radical, completa, con todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y además está diciendo que es algo que debemos de hacer nosotros. Entonces, para empezar, no esperemos que esto que vamos a estudiar hoy suceda en tu vida sin que tú estés involucrado activamente desde tu voluntad, porque no es así. El griego acá nos enseña que es una acción que Dios está pidiendo de nosotros y viene en la connotación de mandamiento, despójense. No es si quieren, no es si les queda bien, no es si les parece, no es cuando puedan, no, es despójense. Es hoy que estás estudiando esta palabra, es hoy que la estás oyendo, es hoy que Dios espera que hagas lo que aquí vamos a estudiar y propone una ruptura completa, radical, con todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Y podemos compararlo un poco con Pablo cuando Pablo dice que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo. ¿Recuerdan ese texto? O sea, Pablo dice que nos quitemos el viejo hombre, o sea, que dejemos todas las costumbres que siguen el sistema del mundo, o sea, todos los paradigmas del mundo, que es lo contrario a la vida espiritual con Dios. Colosenses 3:8 dice, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Sí, muy práctico, ¿verdad? Muy práctico. Aquí Colosenses 3, pues es una carta escrita por Pablo y yo la estoy usando, este verso, para reforzar, para aclarar, para iluminar lo que Santiago acá intenta comunicarnos. Y es que tiene que haber un despojarnos y tiene que ser una acción que parte de nosotros. Ya tenemos el poder, ya tenemos la autoridad que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Ahora nosotros lo que procede es que usemos esa autoridad. Sí, no somos como una persona que no tiene a Dios y no tiene fuerza para hacer esto. Nosotros sí, y Dios sabe que nosotros sí y tiene expectativas de nosotros.
de que lo hagamos. Y esto es lo que Santiago nos está pidiendo. Y luego continúa, dice, despójense. Y luego continúa, de toda inmoralidad. O sea, lo que leí anteriormente, el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, las críticas, la blasfemia, el chisme, la murmuración, la traición. Toda esa es inmoralidad que también está en Gálatas 5, como las obras de la carne, pleito, ira, contienda, fornicación. Todo eso está dentro de lo que es la inmoralidad. Y dice, y de la maldad que tanto abunda. Entonces habla de que hay en abundancia. ¿En dónde abunda? En el sistema del mundo. A eso se está refiriendo Santiago. Recuerde que Santiago está hablándole a una comunidad que está siendo perseguida. Está hablando a una comunidad migrante que se está moviendo de un lugar a otro, que está pasando por un acoso, por una hostilidad impresionante, que están viviendo divisiones en las familias porque unos siguieron a Jesús y otros no. Recuerden que Santiago mismo, antes de que Jesús muriera y resucitara, él no creía en Jesús, él se burlaba, hizo chistes de Jesús. Entonces, eh, ¿quién mejor que Santiago para poder ahora fortalecer la fe de aquellos que posiblemente están repitiendo el comportamiento que tal vez una vez él tuvo antes de que Jesús resucitara? Y digo de que resucitara porque ustedes y yo sabemos que estudiamos en los versos anteriores cuando Santiago estaba en el aposento alto junto con María y sus hermanas esperando la venida del Espíritu Santo. Y de ahí pues para nosotros una evidencia de que pudo ser a partir de la resurrección que los hermanos de Jesús entendieron el misterio de que su hermano mayor era el Señor, el Mesías, de la maldad. Y es que la maldad, esta maldad que habla del mundo, aunque sea una dosis muy pequeñita de maldad, siempre va a ser demasiado. La maldad, por más poquito que sea, siempre es demasiado. No la necesitamos. No la queremos en nuestra vida. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Y esta es la condición que Santiago está poniendo para que la palabra pueda ser plantada en nosotros. ¿Cuál es la condición? Que nos despojemos. ¿De qué? De la inmoralidad y de la maldad que hay en el sistema del mundo. O sea, está requiriendo una acción, lo tenemos que internalizar. Esto debe quedar muy claro en nuestro caminar. Nosotros somos los que nos debemos de despojar. Y esa es la condición para que la palabra que estás escuchando hoy y que escuchas cuando escuchas la palabra de Dios ser predicada o en tu devocional diario, esa es la condición para que la palabra dé fruto en tu vida. Interesante, ¿no? O sea, que si no hacemos ese despoje, si no nos quitamos de encima esa historia que llevamos de nuestra trayectoria antes de llegar a Cristo, si no nos despojamos de la maldad del mundo, pues la palabra que recibamos no va a dar el mismo fruto. Eso lo dice el texto, voy a leerlo. Dice que nos despojemos de toda inmoralidad y de toda maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles, dice. Es un ejercicio personal y es individual de cada creyente. Ni tú lo puedes hacer por tu hermana, ni yo lo puedo hacer por ti, ni nadie lo pudo haber hecho por mí. Pero es un ejercicio, es una práctica, es algo que tú practicas. La tendencia natural va a ser repetir esos comportamientos de tantos años, de vivir de acuerdo al sistema del mundo. Bueno, esa es la tendencia natural porque es lo que por default está en nosotros por naturaleza. Pero aquí Santiago nos dice que nos debemos de despojar. Entonces, ¿cómo nos despojamos? A través de la práctica, practicando la bondad, practicando la benignidad, practicando la vida en el espíritu. Y hace una advertencia clara sobre la abundancia de la maldad y especifica que esta puede ser un instrumento
para que nosotros al escuchar la palabra, entonces la palabra dé fruto en nuestra vida, o sea, crezcamos. Abracemos el Evangelio, lo encarnemos, lo vivamos, lo disfrutamos y no sea una carga, no sea difícil el obedecer a Dios. Que una persona que escucha la palabra de Dios pero vive en maldad, esa palabra no va a producir fruto. Ese es el énfasis. Y tiene sentido, porque hay personas que van a la iglesia 10, 15, hasta 20 años y están en una relación de adulterio los 20 años y no tienen problema con ir a la iglesia. Y se sientan y alaban a Dios y cantan coritos y están viviendo una relación de pecado. O el escuchar la palabra con la actitud de seguir en pecado. Por ejemplo, voy el domingo a la iglesia, pero esa parte donde se habla de no robar, no, esa parte no la puedo implementar porque yo ahorita estoy en una fábrica donde todos los días o todas las semanas me robo un poco del producto para venderlo por fuera. Entonces ya yo tengo ese setup en mi mente de que yo voy a la iglesia, pero en esa área Jesús no es el Señor. Es en todo lo demás, pero no en eso. Entonces, sí, claro que sí hay personas que sencillamente van religiosamente y ni siquiera se sienten mal con el pecado que hay en sus vidas. Luego dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Sí, es como si nosotros fuéramos una tierra, un terreno, donde se va a plantar la semilla de la palabra de Dios y debemos de estar abonados con humildad, con esa actitud, tan importante de reconocer a Dios, de reconocer la soberanía de Dios. Y la maldad viene a ser como una hierba mala. Si alguna vez has visto una hierba mala crecer en tu jardín, crece por todos lados, crece por todos lados. Y te llena el jardín y mata las plantitas que estás sembrando, se las come, no les permite surgir a las otras plantas, no les permite crecer. Eso es lo que sucede con la maldad, cuando la maldad sigue por ahí en nuestra vida dando vueltas, que vamos a estar como si tuviéramos una mala hierba que impide que nosotros crezcamos. Entonces, nosotros como terreno debemos de estar preparados con esos elementos como son la humildad. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y seguimos como que nada, no hay un cambio de dirección, no hay ajustes que hagamos en nuestra vida, eh, Dios no te va a dar más. Tu crecimiento se va a estancar y lo vas a sentir y lo vas a ver. O vas a llegar a creer que eso es todo lo que hay en el cristianismo. Pero eres tú que como terreno no estás haciendo lo que Dios manda y por lo tanto ese estancamiento se da en tu vida. Dice, la cual tiene poder para salvarles. Entonces, claro, si tú dices, bueno, pero ¿cómo que entonces esta palabra tiene poder para salvarnos? Si ya yo soy salva, si ya Jesús me salvó en la cruz, entonces ¿a qué salvación se está refiriendo? Bueno, se refiere a una salvación progresiva, porque la palabra salvación inclusive puede significar sanidad también muchas veces en el Nuevo Testamento. No siempre se refiere a salvación de tener un encuentro con Jesús para vida eterna. También Lucas muchas veces dice, y se salvaron, y se está refiriendo a que se sanaron. Aquí la palabra salvarse se está refiriendo a esa salvación progresiva, que no es la salvación de vida eterna, ¿sí? Sino a ese gobierno de Dios que está siendo instaurado en la vida de cada discípulo y cada discípula a través del proceso de la santificación. Recuerda, hay dos palabras para la santificación en el Nuevo Testamento. Una es la santificación que Cristo logra para ti y para mí en la cruz del Calvario como un acto legal inmediato que se da en el mismo momento en que creemos que Jesucristo es el Señor y somos santos porque Él nos hace santos en Cristo Jesús.
Y la palabra santidad, que es aquella implementación del conocimiento que vamos haciendo a través de un proceso en el cual vamos siendo santificados también. Y yo lo he enseñado en varios estudios, usted lo puede encontrar aquí en el canal, lo he enseñado de varias maneras, pero así de forma rápida, les recuerdo que puse la analogía de una persona que te regala una propiedad, una casa, y te da la llave. La casa es tuya, tú tienes el documento legal que dice que la casa es tuya, está tu nombre, también tienes la llave para entrar a esa casa, pero legalmente eres el dueño, pero todavía no estás disfrutando de la casa. Igual es esta santidad que estoy hablando ahora. Debes de posesionar esa santidad, debes de vivirla, debes de disfrutarla. Y la forma de hacerlo es a través de la práctica que nos está invitando Santiago, que es un libro muy práctico, como hablamos al inicio de este estudio. Entonces, a ese salvarnos es al que se está refiriendo Santiago. Vamos al verso 22. Luego dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Muy claro el mensaje de Santiago, siempre práctico, siempre sabio, esa sabiduría para el diario vivir que compartimos, que es el objetivo de Santiago. El oír la palabra de Dios con la actitud de que todo lo que vengo a hacer hoy es oír la palabra de Dios. Si usted viene a este estudio, si usted enciende este canal, si usted hace el tiempo para estar acá y todo lo que trae en mente es que va a oír la palabra de Dios, debemos de llegar a este momento del estudio de la palabra de Dios con la reverencia, con la actitud de quien viene a escuchar a Dios hablarle, de quien viene a buscar la miel de los labios de Dios, de quien viene a escuchar el conocimiento para implementarlo en su vida y ponerlo por práctica. De lo contrario es religión. Entonces, la actitud de tu corazón, la reverencia, no es lo mismo una persona que está escuchando este estudio atenta, tomando notas, tal vez reflexionando sobre cada palabra que estamos hablando, que una persona que está alabando. Y que cada vez que viene al estudio, que toca el estudio de la palabra de Dios, lo único que deja es una lista de funciones en la casa para ocuparse de ello al mismo tiempo. Que aquella persona que como Marta y María, que deja todo y se viene a sentar a los pies del maestro para ver qué es lo que hoy Dios le va a decir. Y para poder tener todo su ser integral concentrado en escuchar la palabra de Dios. Que valora. Y usted me dirá, bueno, lo que pasa es que a veces tengo mucho que hacer. Y yo te diría, si tuvieras al jefe al frente, ¿estarías lavando la ropa mientras el jefe está sentado diciéndote cómo debes de manejar el negocio o el trabajo? Dándote una descripción de tu trabajo. ¿Estarías haciendo cosas? ¿Dejarías a tu jefe sentado ahí mientras te preparas algo de comer? ¿Por qué a Dios sí? Piénsalo. Y así te vas a dar cuenta con cuánta reverencia estás ante la presencia de Dios. Ahora, claro, si tú me dices, bueno, esto es una excepción, es muy diferente que si esto es un hábito en tu vida. Y cada vez que vas a oír la palabra de Dios, pues sencillamente tienes un mundo de cosas en la cabeza que estás atendiendo al mismo tiempo. Nunca le vas a estar dando el lugar que Dios está pidiendo aquí a través de Santiago. La palabra de Dios debe ser practicada. Tú puedes tener planes extraordinarios para tu vida, para construir tu casa, para construir una familia, pero si tú no los ejecutas, si tú no llevas a cabo la primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta, esos planes, por más lindos, por más fantásticos, ellos no se van a realizar solos. De la misma manera, es lo que aquí Santiago nos dice en el verso 22. No se contenten con oír la palabra, porque se van a engañar. Si ustedes creen que con oírla nomás ya estuvo,
Se van a engañar, dice. Usa la palabra engañar. Llévenla a la práctica, dice Santiago. Tienen que implementarla. Así como la inteligencia de un ser humano se mide, no por cuánto sepa, sino por cuánto de lo que sabe implementa en su vida, de la misma manera, la inteligencia espiritual se mide igual. La espiritualidad se mide en el contexto bíblico por cuánto de lo que alguien conozca practica. Llévenla a la práctica es una enseñanza muy parecida a la de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 7:21. Entonces, Santiago está diciendo algo muy parecido a lo que dijo Jesús con otras palabras, que puede haber muchas personas que le dicen, Señor, Señor. Y dicen, no todos los que me digan Señor, Señor van a entrar en el reino de los cielos. Inclusive hay textos bíblicos que dice, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús dice, sí, pero yo no te conozco. O sea que una persona puede hacer muchas obras, inclusive, no solamente el que escucha y no implementa, sino aquel que hace muchas cosas, pero no tiene el temor de Dios, Dios tampoco le conoce. Entonces veamos qué importante es el entender este balance de que sí, tener el conocimiento y ponerlo por obra. Pero también aquí nos menciona un grupo que hace las obras, pero no tiene relación con él. Y tampoco entran al reino. Tampoco entran al cielo, dice el texto. No lo digo yo, dice el texto. Entonces aquí vemos que hay un matrimonio inseparable entre el creer y el hacer, entre proclamar y demostrar el Evangelio. La palabra de Dios dice que hay muchas personas que llegaron donde Jesús y le dijeron, en tu nombre hicimos muchas acciones, pero Jesús no les conoció. Y claro, nos debe surgir la pregunta a nosotros hoy, ¿soy yo uno de estos dos grupos? ¿Soy yo uno de esas personas que escucho la palabra pero no la pongo por práctica? ¿O escojo lo que pongo por práctica? O es más, quito el texto bíblico algunos versos, me los brinco, ni siquiera los leo. O peor todavía, soy maestra de la palabra y tuerzo algunos versos para que se acomoden a lo que yo quiero. Porque no me parece eso, porque es muy fuerte, porque no me gusta, porque no va con mi filosofía. O al otro grupo, hago muchas obras sociales, ando ayudando a los pobres, a las viudas, a los menesterosos, a los huérfanos, pero no conozco a Jesús. No tengo relación con Él, no tengo temor de Dios. Él no gobierna mi vida. Pensemos, analicemos, a ver si nosotros pertenecemos a uno de esos grupos. Cuando Pedro tiene aquella visión, recuerdan en Hechos 10 que tiene aquella visión que ve en una sábana que bajan varios animales y el Señor le dice que coma de ellos y Pedro se vuelve y le dice, no, Señor, yo no como de esos animales. Y le dice, no, Señor. Tú le puedes decir no a tu esposa, le puedes decir no a tu pastor, le puedes decir no a un amigo, le puedes decir no a tu novio, pero no le puedes decir no al Señor. Y mucho menos decir las dos palabras en la misma frase, no, Señor. O es Señor o no es Señor. Y si es Señor, es sí, Señor, a lo que Él diga. Fue muy interesante, una de las lecturas de la palabra de Dios, de los evangelios, dice que una vez una mujer llega y le dice a Jesús, bendito, bendito el fruto del vientre de la que te parió.
Y Jesús le contestó, benditos sean los que conocen la palabra de Dios y la ponen por práctica. Interesante, ¿verdad? Jesús quiere que nos quede sumamente claro que el obedecer la palabra es fundamental. Y lo usa en este texto y lo usa en muchos más. Debemos de acercarnos a la palabra de Dios con oídos espirituales, con la actitud de quien llega a escuchar al Creador del universo, al que puso la vida en el vientre de tu madre, al que decretó los códigos de ética para la humanidad. No matarás, no robarás, no fornicarás. Él es el que pone los códigos de ética para las relaciones interpersonales, para el funcionar en sociedad, quien además tiene el poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Con esa reverencia debemos de llegar delante de su presencia. El que escucha la palabra de Dios, dice el verso 23, el que escucha la palabra de Dios pero no la pone en práctica, sigue dándole Santiago el mismo tema, ¿no? Es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. O sea que escuchar la palabra y no ponerla por práctica es como verse en el espejo y no estar consciente de lo que estás viendo. ¿Alguna vez has estado en un espejo de esos elevadores que las luces son como así súper blancas, que lo iluminan a uno y se le ven todas las arrugas y todos los puntos negros y todas las imperfecciones de la piel? Bueno, esa es la intención de la palabra, revelarnos todo lo que está mal en nosotros para que podamos corregirlo, para que podamos hacer los ajustes, para que nos alineemos con la voluntad de Dios. Santiago nos da el ejemplo de un espejo para que nos sea más fácil entender y compara la palabra con el espejo. Entonces, cuando tú te sientas a leer la palabra o cuando tú escuchas la palabra, lo que tienes al frente es un espejo donde se está reflejando tu persona. Esa persona que estás viendo ahí en el texto es así o necesita hacer cambios. Necesita seguir creciendo. El propósito del espejo es mostrarnos cómo somos, cómo nos ve Dios. Si cuando tú lees la Biblia no te pareces a lo que dice el texto, eso significa que hay que hacer cambios en nuestra forma de actuar. El verso 25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. Sigue profundizando en el mismo tema. En la ley perfecta, ¿a qué se refiere? Dice, quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad. Los códigos de ética para la humanidad, como decíamos anteriormente, los dicta Dios. A esos códigos de ética se está refiriendo, tanto para los que quieren obedecer como para los que no, porque Él es el creador del universo y Él es el Señor. La palabra Kyrios, el Señor de señores, el Dios de dioses. Y Él es el que nos dice cómo deben de ser los comportamientos del ser humano en todas las esferas, en todas las áreas, interpersonales, relaciones maritales, laborales, nuestro comportamiento en sociedad, inclusive como ciudadanos civiles, no solo como ciudadanos del cielo. Ese es el propósito de la ley perfecta. Y dice, persevera en ella y persevera. O sea, nos llama a perseverar. Esta es la misma palabra que en el primer verso que estudiamos hoy nos decía que nos va
a producir perseverancia, nos va a ayudar a ser perseverantes, a tener capacidad de continuar, resistencia para avanzar. Quien construyó la casa y se la llevó el viento, y quien construyó la casa, llegó el viento y no se la llevó. En estos días que estamos con los huracanes en el sur de la Florida, en los Estados Unidos, este es un ejemplo muy entendible, porque cuando vienen los huracanes y vienen esas ráfagas de viento, se llevan casas enteras. Bueno, aquí está Santiago tratando de ilustrarnos con esos vientos tan fuertes. Una persona que espiritualmente ha construido su vida en un buen fundamento en la relación con Dios y en un buen entendimiento de la palabra de Dios a través del estudio de la palabra de Dios, esa persona cuando vengan los malos tiempos, los vientos huracanados, su fundamento va a estar ahí sólido. Las pruebas no te van a tumbar. Las tentaciones no te van a doblar. Porque tienes un fundamento sólido. Luego dice persevera, como hablábamos anteriormente. Ese es el creyente que tiene los fundamentos. Va a poder perseverar. Las situaciones que arrecian a su vida, las incontingencias, todo eso que puede llegar y que no lo esperabas, que no sabía que iba a llegar, o sí sabías que va a pasar en la vida, pero no sabías qué tan intenso podría ser. Cuando todo eso llegue, el fundamento que tú tengas, y ese fundamento te lo da no el conocer la palabra, te lo da el obedecer la palabra. Ese fundamento nos lo da la palabra de Dios si nosotros la obedecemos. Por eso es muy importante que tú estudies la palabra. Y si tú estás empezando en una iglesia pequeña, tal vez donde todavía no hay mucho liderazgo, etcétera, pues toma un estudio de Biblia de algún pastor, de los que tenemos años de estar en la palabra de Dios, para que te alimentes y tengas un buen fundamento. Y eso no significa que tienes que dejar de colaborar con el lugar donde Dios te ha llamado, pero es importante que te alimentes, que crezcas en el estudio profundo del texto bíblico, porque una prédica motivacional, una prédica superficial para animar a la iglesia a continuar, etcétera, no es la que te va a sostener en el tiempo de la crisis. Porque la palabra de Dios, en cuanto la recibes en una buena enseñanza donde el Espíritu de Dios esté presente, no solo el conocimiento, y para eso también tu corazón debe estar alineado. Esa palabra va a calar como si entrara por las arterias y luego por los vasos capilares de todo tu aparato espiritual. Y va a ir fortaleciendo tu vida. Y cuando te das cuenta empiezas a ser sabia, empiezas a decir cosas muy sabias, empiezas a ver y a reflexionar sobre aspectos de la palabra de Dios que te vas a sorprender tú mismo, tú misma. Es porque ya la sabiduría de Dios está conectando dentro de tu ser integral. Y todos los conocimientos de los últimos 2, 3, 4, 5 años empiezan a converger y armar en ti a esa guerrera, ese guerrero de Dios con un fundamento sólido, como el que acá nos está refiriendo Santiago. El verso 26. Si alguien se cree religioso, oigan qué fuerte, repito, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Qué practicidad. Muy pragmático, ¿verdad? Pensar antes
de hablar. Es lo que está diciendo en palabras muy sencillas. Si usted se cree el más espiritual, pero no tiene un freno en su lengua, usted está engañado. Usted no es espiritual. Eso es lo que está diciendo. Y la religión suya no sirve para nada. O sea, si la espiritualidad de tu relación con Dios no te ha hecho a ti poner un freno en tu lengua, o sea, no tienes ninguna relación, no tienes ninguna espiritualidad con Dios. Eso es lo que está diciendo así de fuerte. Tu religión no sirve para nada, dice. O sea, tu espiritualidad. Debemos de pensar antes de hablar. Pensar antes de escribir un texto en WhatsApp. Pensar antes de escribir necedades en las redes sociales. Pensar antes de involucrarnos en una conversación necia en las redes sociales. Con gente necia, con gente que solo anda buscando la contienda y el pleito. O con gente que cree que tiene autoridad para juzgarte o para juzgar a otros siervos y siervas de Dios. Yo he visto gente que se cree en la autoridad para juzgar a los demás y los he visto poner unas cosas de creyentes que yo conozco, de predicadores y maestros que yo conozco, y lo que le están poniendo no va con el perfil de ese hermano o de esa hermana, porque yo sí le he escuchado enseñar, pero le están juzgando una persona ignorante, lógicamente, porque la gente que tiene conocimiento va a ir a escuchar o a leer su libro o a escuchar alguna ponencia para estar seguro de que eso es lo que piensa. Y, y los he visto juzgar y yo he dicho, pues que ni siquiera conoce el pensamiento teológico de ese hermano, porque si lo conociera no escribiría eso, porque yo que sí les he escuchado enseñar, sé que no piensa así, pero lo están juzgando por dos frases que puso en un texto. Entonces, es pensar antes de hablar, pensar antes de escribir un texto en WhatsApp, pensar antes de involucrarse en una conversación con alguien necio que anda buscando la contienda, el pleito, ira, la división, o alguien que se cree superior y que viene con la actitud de juzgar a los demás, que se cree con la autoridad que puede juzgar a los demás. O de poner, hay que pensar antes de postear algo ofensivo en las redes sociales. O antes de refutarle a alguien con una grosería, hay que pensar. Eso es lo que Santiago dice. ¿Y por qué lo estoy usando yo en referencia a las redes sociales? Bueno, porque este es un nuevo espacio donde este pecado está aflorando y está haciendo muchísimo daño. Entonces creo que es necesario aplicar la teología a estos nuevos espacios de comunicación. Porque no puede ser que nosotros, sí, manejábamos muy bien, controlábamos muy bien la lengua en nuestra casa, pero ahora en las redes sociales, pues ponemos unas barbaridades. La fe se mide entonces por el freno que nosotros tengamos a la hora de expresarnos. Qué interesante, ¿no? Nuestra fe, nuestra espiritualidad. Y dice que una persona que no puede hacer eso, pues está engañando a sí mismo. Y la religión no sirve, que tiene no sirve de nada. O sea, se miente. La palabra engaña a sí mismo quiere decir se miente. Una mentira muy común, por ejemplo, para que tengamos una idea a qué se refiere aquí Santiago cuando dice se engaña a sí mismo. Voy a ponerles un ejemplo de un engaño. Es cuando alguien en un funeral, cuando alguien muere y estamos en un funeral, independientemente de que esa persona haya sido mala, amargada, tramposa, delincuente, mal marido, mal padre, lo que haya sido, el día del funeral, todos queremos que esa persona se vaya al cielo, todos. Y hablamos de esa persona como si se va a ir al cielo. Eso es un autoengaño porque no es así, no es así. Las personas que creen que porque fueron bautizadas, por ejemplo, de niños, cuando ni siquiera estaban conscientes, y creen que porque fueron bautizadas van para el cielo, porque sí, porque las bautizaron. Eso es un autoengaño. Para que tengan una idea
¿A qué se está refiriendo Santiago cuando habla de engañarse? Alguien que cree que tiene un gran nivel de espiritualidad y no sabe refrenar su lengua. Y cuando dice que la religión no sirve para nada, se refiere a que todos esos rituales de ir el domingo al edificio donde la iglesia se congrega, de hacer un devocional con su familia, de leer la palabra de Dios antes de la cena de la noche con toda la familia, son solo rituales, está diciendo, que no tienen vida, no tienen ninguna vida, no tienen ninguna validez si en ellos eh, no existe el deseo ferviente de enfrentar la palabra de Dios con actitud humilde y hacer los cambios y ajustes que tengamos que hacer para cada día ir creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo, que nunca vamos a llegar. Pero eso es esa es la invitación y la propuesta bíblica, que sigamos creciendo. Una lengua sin freno entonces es un fracaso en nuestra espiritualidad. El chisme, la murmuración, levantar falsos, traicionar contando los secretos de una amiga, dando información que no es tuya, que no te pertenece, que te la contó, sí, una amiga, pero es de ella. Tú no la puedes repetir, no debes repetirla. O escribiendo groserías en las redes sociales, dejando muy mal el nombre del Señor, además. El verso 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Oigan qué interesante, cómo culminamos el estudio de hoy. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Aunque Santiago no está dando una definición completa sobre lo que es ser un creyente, se está refiriendo a dos partes fundamentales, indispensables, de lo que es una religión pura y sin mancha. Cuando habla de religión, se refiere a una espiritualidad pura y sin mancha. La conducta del cuerpo de Cristo, o sea, la conducta santa, de esa santidad en mi forma de vivir. Cuando el código de ética de Dios está gobernando mi vida, en todos los aspectos que la Biblia manda. No es en los que a mí me cae bien, en los que a mí me gustan, en los que a mí me parece. Sí, porque es que ahora han salido nuevas modalidades. Créame, antes era simplemente la gente que no quería obedecer toda la Biblia y ya. No, ahora está mucho más complejo y más elaborado y más sofisticado el enemigo trabajando a través de ciertos agentes. Entonces, algunos textos bíblicos que no les parece, sencillamente les ponen una X y de eso no se enseña, de eso no se habla. Y el enemigo siempre es muy sutil para poder infiltrarse dentro del quehacer de la iglesia. Y digo esto ¿por qué? Porque también hay otro aspecto que Santiago menciona dos, ¿verdad? Dije, la santidad, que es cuando el código de ética de Dios gobierna, y la respuesta social de la iglesia. Y aquí lo vemos que dice la religión pura, sin mancha, es atender a los huérfanos y a las viudas. Esa es una respuesta social que es muy importante. Tan importante es entonces que la iglesia viva en santidad en cuanto a no matar, en cuanto a no robar, en cuanto a no fornicar, amar a Dios sobre todas las cosas, honra a padre y madre, pero también el cuidar a los huérfanos y a las viudas, que ellos vienen como a representar esa parte de pensar en el vecino, de ser buen vecino, que también lo dijo Jesús, de amar al prójimo, de cuidar al que tiene menos, de velar por el que tiene hambre, por el que está enfermo. Isaías nos habla, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar, tuve frío y me cobijaste, tuve sed y me diste de beber. Entonces,
Aquí Santiago, aunque como decía anteriormente, no está definiendo la vida de un creyente o la verdadera espiritualidad, pero sí menciona dos áreas. Y son la santidad desde los códigos de ética de Dios y menciona la respuesta social, que vendría a ser esa misión integral, ese término que se ha venido trabajando ya en Latinoamérica y en muchos otros lugares, como un evangelio que es proclamado, pero al mismo tiempo es demostrado con buenas obras. Y no solamente buenas obras en cuanto a mi ética personal, sino también en cuanto a mi relación con el prójimo, que es muy válida y que la encontramos en el texto bíblico, también en la práctica de los fundadores del primer siglo de la iglesia y desde luego en Jesús, caminando con el pobre, visitando a las personas más menospreciadas como los leprosos, pidiendo que los niños se acercaran a él cuando los niños no eran muy menospreciados en aquella época, conversando con la mujer samaritana en el pozo, con la mujer que la traen para que la apedree, ¿recuerdan? Porque la habían encontrado en pecado y que precisamente Jesús se volvió y dijo, ¿y dónde están los que te acusaban? Que tiren la primera piedra. Y resulta que no hubo quien tirara la primera piedra porque ahí todo el mundo había fornicado posiblemente, había pecado. Y además, cosa interesante, no es el tema de hoy, pero igual lo menciono, la mujer se la traen sola, como si hubiera podido fornicar sola. ¿Dónde está el hombre con que estaba fornicando, no? Bueno, nosotros encontramos entonces que Santiago nos presenta esas dos áreas de lo que es la espiritualidad que Dios espera de su iglesia. Y desde luego que el desbalance de estas dos áreas puede ser funesto para la iglesia. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que dice, bueno, yo vivo correctamente, soy un buen marido, un buen padre, soy trabajador, soy responsable, no ando chismeando, no ando blasfemando, no ando insultando, refreno mi lengua, sí, hago todas estas cosas, eh, pero es alguien que es indiferente a las necesidades del vecino. Es indiferente a los huérfanos y a los viudos, por decirlo de alguna manera. Y digo huérfanos y viudas porque en realidad ellos lo que representan es a personas en necesidad, con hambre, con frío, con enfermedad y que no tienen cómo proveerse. Es el pobre que vimos en el estudio anterior, un pobre que no es un pobre porque quiere, sino un pobre porque le ha tocado, ¿verdad? No un pobre porque no quiso trabajar, que es totalmente diferente, ¿no? Ok, entonces aquí nosotros nos podemos encontrar con una persona desbalanceada, ¿ven? Que sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero indiferente a las necesidades de los que no tienen techo, o no tienen abrigo, o no tienen agua que tomar. O el otro extremo, ¿qué les parece? Los que están totalmente inclinados a la labor social dentro de la iglesia, pero no conocen a Jesús, no tienen relación con Dios. Entonces, la parte de los códigos de ética, no matarás, de no robarás, de no fornicarás, esa parte no la toman en cuenta. Y créanme que esto que estoy diciendo es muy relevante en nuestros días. Hay muchas personas dentro de la iglesia que tienen una gran carga social y por eso han entrado a la iglesia, pero no tienen una relación con Jesús, si te das cuenta, porque en su ética no es integral, solamente respetan aquellos asuntos de la Biblia que convienen a sus ideologías, a sus posturas, pero no hay temor de Dios en ellos. Tú puedes ver que el gobierno de Dios no está en las otras áreas de sus vidas. Entonces, aquí Santiago termina haciendo un cierre perfecto y poniendo un balance perfecto de que sí los códigos de ética, el temor de Dios y la respuesta social. La predicación y la proclamación, la proclamación y la demostración del evangelio.
Ambas deben ir paralelas y juntas. Y dentro del temor de Dios, dentro de una relación con Dios, se debe de hacer eso para el Señor, porque de lo contrario nos puede suceder como lo que mencionábamos anteriormente. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús dice así, pero yo no te conozco. O sea, puedes haber alimentado a miles, puedes haber estado en las Naciones Unidas, dizque hablando en nombre de Dios y de la fe cristiana, y ni siquiera tienes relación con Dios. Lo que tienes es una gran carga social. Y es importante que identifiquemos, que nos veamos en el espejo para ver dónde estamos y nos examinemos. Tan importante es el temor de Dios expresado en la santidad de nuestras acciones como la respuesta a las necesidades físicas de los que nos rodean y son menos privilegiados. Y debemos, entonces, de con humildad, presentarnos delante de Dios para vernos en el espejo de la palabra de Dios y saber si verdaderamente en nosotros está esa espiritualidad que Santiago está mencionando. Si tenemos ese freno en nuestra lengua, si antes de hablar pensamos, si vale la pena la destrucción que vamos a traer. Y es difícil que no hayamos pecado en eso. Yo de primera, yo creo que todos, de una u otra manera en la vida, tenemos que arrepentirnos y volver a retomar el caminar en obediencia con Dios. Un creyente que vive una vida de obediencia debe de incluir los códigos de ética de Dios, desde los 10 mandamientos hasta el cuidar del huérfano y de la viuda, del menesteroso, del más necesitado. Nuestra respuesta debe darle visibilidad a Dios. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos conservarnos limpios, como termina Santiago en el verso 27, limpios de la corrupción del mundo. Y la palabra mundo aquí no es mundo de cosmos, sino mundo de sistema, al sistema del mundo. No participar de la corrupción del mundo, no ceder ante las propuestas del mundo, no vender la verdad que hemos encontrado por la aceptación del sistema del mundo. Que Dios continúe ayudándonos a reflexionar en su palabra, a internalizar el conocimiento aprendido y que podamos mostrar y vivir, experimentar y disfrutar una espiritualidad como la que nos habla Santiago, donde los códigos de ética de Dios gobiernen nuestra vida en todos los aspectos y además tengamos una respuesta social a todos los que encontremos que están en necesidad. Siempre es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos orando por ti para que Dios continúe agregando conocimiento a tu vida, te siga dando sabiduría para tomar decisiones en los desafíos de la vida y sobre todo para que puedas implementar la palabra que compartimos hoy y te conviertas en ese terreno humilde que habla Santiago, para que la palabra sembrada en ti de mucho fruto. Bueno, sin más, querido amigo, querida amiga, nos vemos pronto. Te recuerdo, si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale un like al programa para que el algoritmo lo envíe a muchas personas más y muchos más conozcan la verdad. Está este evangelio práctico que nos está presentando hoy Santiago. Un abrazo y nos vemos en el próximo estudio.